¿Qué tal? Video tutorial número 6 del curso de Escolar 2.0 que vamos a dedicar a la instalación y personalización del tema para usar con el cuaderno digital. Como con otros muchos de los apartados que estamos tratando, la flexibilidad de Drupal nos permite no usarlos o usarlos de modo diferente, y con los temas pasa exactamente igual. Podemos aplicarle a nuestro cuaderno escolar el tema que queramos. Pero el proyecto original incluye este tema que irá junto con el vídeo tutorial y que podrá instalarse como las anteriores versiones de forma automática. Pero de todos modos creo que puede ser muy interesante explicar cómo instalarlo desde cero, ya que incluye una serie de funcionalidades más complejas que es necesario configurar. Esto también nos va a permitir un acercamiento al trabajo con módulos como pueden ser Views, Carousel Views o Image Caché, que seguro que a muchos de los que siguen este proyecto les interesan y en general sirve como una muestra más de la potencialidad real que tiene Drupal. Así que vamos allá. Si quieres instalar el theme desde cero, puedes empezar con la versión de Drupal de Escolar 2.0, perdón, que iba con el video tutorial número 5 del curso. Empezaremos por tanto con una versión de Escolar 2.0 que tiene un aspecto similar al que aquí podemos ver. Esta es una lista de los módulos que vamos a necesitar para poder poner en marcha este theme. No vamos a poner las direcciones de todos, pero en general como norma, para encontrar un módulo de Drupal suele llegar con poner en Google el nombre del módulo, poner después module y Drupal, y ya suele aparecer el primero en la lista de Google. Lo vemos aquí en un ejemplo con FileFill, por ejemplo, como poniendo FileFill module Drupal, ya nos aparece el enlace a este módulo dentro de Project de Drupal. Con el resto lo mismo. Una vez descargados, los colocamos dentro de Sites All Modules. Dependiendo de cuáles tengas instalado, puede que alguno de ellos necesite otros módulos. Te lo indicará cuando intentes activarlos. A continuación tenemos que activarlos desde Modules. Activamos los de CCK. Y hacemos el resto, lo mismo con el resto. No vamos a hacerlo online porque no tiene mucho sentido. Uno de los módulos que no indicamos y que va a pedir, porque es necesario para Image Caché y Image Caché UI, es Transliteration, que también tendrás que instalar, por ejemplo. También indicar que esta versión de Views Carousel que vamos a utilizar para poder crear el slideshow necesita que esté instalado jQuery UI. No funciona con las versiones anteriores. Había un módulo que se llamaba JCarousel para utilizar en Drupal. Ahora hay que utilizar jQuery UI, esta interface que incluye distintos sistemas de funcionamiento jQuery. En un momento veremos cómo instalarlo, pero para que funcione tiene que ser con jQuery UI y no con jQuery. Así que los activamos. Y aquí tenemos este módulo jQuery UI. Es un módulo más de Drupal, lo buscas y lo instalas como el resto. Pero a diferencia de los otros, dentro de este módulo tenemos que colocar esa interface de usuario que se llama así, jQuery UI. Y observa también cómo tiene que estar dentro de una carpeta que tiene que tener este nombre, jQuery.ui. Y dentro, en el sitio de jQuery UI, tienes que descargártelo y tienes que colocarlo dentro del módulo, en el que aquí está. Aquí tienes la página de jQuery UI y desde aquí puedes descargar la última versión estable. Descarga completa. En la actualidad en Drupal muchos de los módulos que antes trabajaban con otros módulos agregados ahora utilizan jQuery UI para trabajar directamente ya con esta interface de usuario de jQuery. Así que la descargas y la colocas, como decíamos, dentro del módulo jQuery UI. A continuación, si lo estás haciendo en algún otro proyecto, tienes que copiar el theme Escolar 2.0 que irá junto con el vídeo tutorial
dentro de Sites All Themes. Aquí lo tenemos. Vamos a construcción del sitio Themes y activamos y configuramos como predeterminado el theme de Scholar 2.0. Guardamos la configuración y este es el aspecto que presentará en un principio el nuevo tema aplicado en Scholar 2.0. Se trata de un tema muy completo y muy detallado que nos permite un elevado grado de personalización del mismo. Es un buen ejemplo de esos nuevos modos de trabajo en equipo que se desarrollan a través de la red y que siguen sonando como algo tan extraño y tan lejano para los arcaicos y obsoletos métodos de trabajo tradicionales. Los de aquellos que siguen creyendo que trabajar en equipo es reunir a un grupo de personas en una sala y asistir a sesiones de larguísimas horas en las que se repiten de modo reiterado argumentos de forma circular sin llegar nunca a ninguna conclusión o como máximo para acabar aprobando lo que ya estaba predeterminado por el grupito dominante. Ahora que me veo obligado a pasar algunas tardes en este tipo de reuniones, en las que tengo como norma desde hace muchísimo tiempo participar lo menos posible, a poder ser nada, en todo ese tiempo no dejo de pensar, pero ¿por qué no se montarán un sistema de control como por ejemplo Subversion y se hacen todo este tipo de puestas en común a través de él? Lo pienso. Y desde luego que no lo digo, pero sí que tengo muy claro que me imagino que en muchos otros sectores, pero en el que conozco un poco más en detalle, que es el de la enseñanza, el problema clave no está en la metodología de estudio, ni en los contenidos, ni siquiera en la planificación. El talón de Aquiles está en los sistemas de gestión y organización, que están fuera de los institutos, administrados por un grupo de burócratas, solo preocupados por cubrir expedientes y mostrar estadísticas. Gente con un nivel bajo cero en preparación para el uso de las nuevas tecnologías y para los cuales hablar de subversión, por ejemplo, le sonaría al nombre de un grupo de punk o de mayo del 68. No creo que ni a uno solo de los miles de personas que dentro de lo que se denomina la inspección educativa que vegetan por todo el país se les haya ocurrido usar estos sistemas de control para mantener un nuevo modo de trabajar, de trabajo en común entre todos los miembros de la comunidad escolar, algo que sería revolucionario para el sistema educativo, lo que no deja de ser una prueba de su situación de atraso, ya que se trata de sistemas que se llevan usando en el mundo del software libre desde hace décadas con excelentes resultados. Estos son los auténticos nuevos modos de trabajo en equipo, que ya digo, en el mundo educativo, por desgracia, ni siquiera se sabe que existen, y así estamos. Desde el apartado de configuración del theme, podemos aquí modificar de modo muy rápido el estilo que presenta, que varía fundamentalmente los colores de fondos y de textos. Como vemos está el Deep Red, rojo profundo, pero cuenta con otros varios que podemos seleccionar. Otra característica que permite configurar este theme es si queremos que sea fijo o flexible. Si es fijo, aquí podemos indicar el tamaño del ancho. Fluido, que quede mejor, eligiéndolo y guardando la configuración. Vemos cómo inmediatamente cambia el aspecto. Ahora se extiende al tamaño, es fluido, por lo tanto al tamaño de resolución que tenga la pantalla, y también han cambiado los colores en la configuración. Este theme, con algunas modificaciones, está basado en uno desarrollado por una de las personas que crea, yo por lo menos en mi opinión, de los mejores temas que se crean para Drupal. Está, como siempre, al ser un theme para Drupal, bajo la propia licencia con la que se desarrolla este CMS, y por tanto se pueden llevar a cabo modificaciones. La alternativa sería crear un theme desde cero, lo cual es factible, pero que desde luego para hacer un theme de este tipo se necesita
pues como mínimo bastantes semanas de trabajo exclusivamente para desarrollarlo. Es un trabajo muy de detalle en el que hay que tener en cuenta 1000 factores distintos, desde el tipo de letras, la conjunción entre ellas y demás. Por lo tanto, que nadie piense que un theme, igual que pasa con cualquier otra cosa, un módulo, cualquier trabajo de este tipo se hace en horas. Si quieres hacer desde cero hace falta tiempo, y si no, hay que buscar estas formas de trabajo en equipo propias de la red. Además de distintos estilos para el tema, determinar si es fijo o fluido, también aquí podemos indicar el ancho que debe tener el bloque a la izquierda y el ancho que debe tener el bloque a la derecha, la familia de fuentes que queremos utilizar, el tamaño que queremos darle al texto. Vamos a poner, por ejemplo, el predeterminado. Podemos ir probando. Y creo que este tipo de texto puede quedar mejor. Podemos también configurar el estilo de navegación. Veremos en un momento cuando activemos los menús. Están hechos con Suckerfish, y aquí podemos indicar si queremos que utilice simplemente el tipo regular o el mejorado de Superfish. También la velocidad de animación que van a tener los menús, la normal o más rápida, y el tipo de efecto que queremos utilizar. Desde aquí también podemos indicar qué información queremos que aparezca en los posts, si queremos que aparezca el autor solo en el teaser o también en el teaser y en el post, la fecha. Por lo tanto, desde aquí podemos hacer simplemente desmarcando que aparezcan o desaparezcan distintos datos. Y en la parte de la miscelánea, en el que podemos indicar un texto para que aparezca en la búsqueda que activaremos. De momento no está activada, aparecerá aquí como ocurre en Drupal, y aquí podemos indicar el texto que queremos que aparezca. Como vemos, un theme muy personalizable, y desde luego después accediendo directamente al código de las plantillas del template y al código CSS podemos personalizarlo hasta el más mínimo detalle. Vemos aquí una versión ya más configurada que hemos utilizado en anteriores videotutoriales. Aquí vemos aparece el slideshow, que veremos ahora cómo crear. Aparecen los menús, este que sería el principal, aunque modifica los que vienen por defecto en Drupal, como el secundario que vemos aquí arriba, el buscador que decíamos hace un momento, y sobre todo lo que ahora me interesaba que viéramos, como ya el theme tiene creado multitud de regiones distintas. Aquí, como vemos, tiene 2 regiones a la derecha, lo que permite, estos son 2 regiones distintas, separadas, y nos permite poner 2 módulos, uno enfrente de otro. Cuenta con regiones también en la parte inferior, a las que ya están creadas por defecto. Simplemente tenemos que añadir módulos desde bloques en módulos o cualquier tipo de información desde bloques en la configuración de nuestro sitio. Vamos a ver para empezar cómo crear el slideshow. Necesita bastantes pasos porque tenemos que subir las imágenes, tenemos que darle un tamaño, en fin, vamos a crearlo paso a paso. Para empezar necesitamos configurar el módulo Image Cache, que es un módulo muy poderoso que permite configurar distintas presets o acciones para que se lleven a cabo con las imágenes que subamos. Vamos a empezar por crear una serie de presets para Image Cache. Para hacerlo vamos a ir a Administración, Construcción del sitio, y aquí veremos un apartado Image Cache. Pulsamos y ahora aquí, como vemos, nos da la opción de ir creando presets. Los presets son configuraciones predeterminadas que después podremos aplicarle a las imágenes, así que empezamos por pulsar Add New Preset y vamos a llamarle al primero Carousel Image. Podemos llamarle de cualquier modo, pero después cuando lo utilicemos tenemos que utilizar el mismo nombre, así que mejor ir siguiendo los que indicamos. Pulsamos en Save Preset.
Una vez creado un preset, como vemos, tenemos la opción de añadirle distintas acciones crop para cortar. Podemos desaturarlo cambiando la escala de grises, redimensionarlo, rotarlo, escalarlo. Justo vamos a empezar pulsando sobre Add Scale para añadir una acción Scale. Vamos a poner en width 965, sería el valor que tuviera si fuera Fidget, pero también con fluidos se adapta bien al tamaño que queremos que tenga. Y en 8 lo dejamos vacío, sin que tenga ninguna información, tal como aquí está. Pulsamos sobre crear acción y con esto ya tenemos creada la primera acción para el preset Carousel Image. Vamos a pulsar sobre New Action y vamos ahora a añadir una acción crop, add crop, y vamos a darle como valores en ancho 958, un poco menos que el que le dábamos en scale, y en alto vamos a darle 198, y en X offset y en Y offset vamos a indicar center en las dos. Y pulsamos para crear esta segunda acción en el preset Carousel Image. Aquí las vemos. Volvemos a Image Caché y vamos a crear un nuevo preset. Pulsamos en Add New Preset y vamos a llamarle LED Image Full y lo salvamos. Vamos a Add Scale y vamos a indicar aquí en ancho 300 y en alto lo volvemos a dejar vacío como antes y pulsamos sobre crear acción. Volvemos a Image Caché y vamos a crear un tercer preset al que vamos a llamar LED Image Teaser. Pulsamos de nuevo en Save Preset y pulsamos de nuevo en Add Action, Add Scale. Vamos a indicarle en Width 200 y dejamos en blanco Age y lo guardamos. Con esto tenemos creados ya los tres presets que vamos a necesitar. Vamos ahora a crear un nuevo tipo de contenido. Para hacerlo vamos a utilizar el sistema de importación que incluye Drupal. Junto con el video tutorial irá, aquí lo vemos, CCK Article Content Type Export, que ha sido exportado y que ahora nos permite importarlo para que se cree ya el tipo de contenido sin tener que estar elaborándolo. Así que vamos a administración de contenido, tipos de contenido, y pulsamos sobre importar. Abrimos el archivo que decíamos hace un momento, CSK Article Content Type Export TXT, y lo copiamos. Marcamos aquí Create, si no está, que ya debe estar, y copiamos el contenido, como decíamos antes, que aquí vemos. Pulsamos en importar. Si lo hemos hecho de modo correcto, si ahora vamos a tipos de contenido, aquí vemos cómo nos tiene que aparecer un tipo de contenido llamado Article, que podemos editar y podemos ver cuál es su configuración, como cualquier otro tipo de contenido que hubiéramos creado. Ahora que ya tenemos creado el tipo de contenido, necesitamos configurar la taxonomía, que será la que utilice nuestra vista para el carrusel. Así que vamos a administración de contenido, taxonomía, vamos a agregar un nuevo vocabulario al que vamos a llamar tags. Dentro del tipo de contenido que se va a utilizar con este vocabulario, pulsamos en Article, artículo,
y dentro de las opciones marcamos etiquetas. Pulsamos en guardar y ahora vamos a añadirle un término a el vocabulario tags. Pulsamos en agregar términos y el nombre de término es importante porque va a ser el que determine qué artículos van a aparecer en el carrusel y cuáles no, así que vamos a llamarle featured y el resto podemos dejarlo tal como está. Pulsamos en guardar y ahora vamos a importar la vista para el carrusel del mismo modo que hicimos antes para el tipo de contenido. Vamos a administración, construcción del sitio, vistas, views, y aquí como vemos tenemos la opción de importar. Junto con el theme de Scholar 2.0 irá Carrusel View Sport. Vamos a abrirlo y como antes lo seleccionamos todo, lo copiamos el contenido sin darle ningún nombre, ya que también se lo hará el contenido que estamos importando. Pulsamos sobre importar. De este modo ya nos va a crear una vista, aquí la vemos, View Carousel, y recuerda siempre después de importar una vista pulsar sobre guardar, si no, no la guarda, así que pulsamos en guardar. Y ahora sí ya tenemos nuestra vista carrusel creada. Desde aquí puedes ver cuál es la configuración, los filtros, los campos que se utilizan y demás. Ahora tenemos que ir a administración, construcción del sitio, bloques, y dentro de los bloques tenemos que buscar. Observa aquí la cantidad de regiones que ya tiene configuradas, como decíamos antes, este theme. Tenemos que buscar dentro de los desactivados un bloque llamado carrusel y se lo aplicamos a la región que también se llama del mismo modo carrusel, como aquí vemos. Una vez hecho, pulsamos sobre guardar bloques. De momento no ocurre nada porque no tenemos ningún contenido para que se añada en el carrusel. Lo que vamos a tener que hacer, por tanto, es añadir contenidos del tipo que hemos indicado. Así que para hacerlo vamos a pulsar sobre crear contenido. Tiene que ser del tipo article, como ya dijimos. Para empezar, aquí en tags, recuerda, es donde vamos a tener que indicar si queremos que aparezca en el carrusel feature, fue el que indicamos. Ahora en título, tal como está configurada la vista, aunque esto podría cambiarse, es el que va a aparecer en el texto que aparece junto con la imagen en el carrusel. Así que aquí vamos a ir añadiendo los textos que queremos que aparezcan en el carrusel. Ahora tenemos que añadir dos imágenes. Una es para que aparezca en la noticia, en el artículo, y otra para que aparezca en el carrusel. Puede ser la misma o puede ser distinta. Tenemos que seleccionar archivo y buscarla. En este caso ya se encuentran aquí en Size Default Files, si no me equivoco, exactamente aquí las tenemos. Ahora no recuerdo justo el orden en el que las pusimos, pero bueno, vamos a ir poniéndolas. Vamos a marcar esta, la abrimos y vamos a poner las mismas, aunque ya digo podrían ser distintas. Hay que pulsar para que las suba y para que aparezcan aquí al lado, desde luego. Subidas las dos. Aquí se puede poner un texto y ahora aquí tendría que ir un subtítulo, pero tal como está configurada la vista, ya digo que lo que se muestra en el slideshow es el título, así que aquí es algo que es necesario poner porque es obligatorio, pero no va a aparecer en el slide. Por ejemplo, subtítulo simplemente. Ahora aquí es donde tenemos que poner el contenido. Vamos a tirar de Lorem Ipsum, por ejemplo. Aquí vemos. Y opciones de publicación, vamos a hacer que se publique, pero que no aparezca en la página principal. Con esto, tal como está, ya llega. Pulsamos en guardar.
Y ya vemos como al guardarlo ya aparece aquí el slide. De momento no va a moverse porque solo tiene una imagen, pero vemos como ya aparece la imagen utilizando el preset de Image Caché, la ha recortado al tamaño y en la localización que le indicamos, y aquí aparece el texto como decíamos. Vamos a hacer lo mismo simplemente con otra en el video tutorial para ver cómo funciona. Después podemos poner el número que queramos. Lo único que tenemos que hacer para que aparezca es indicar en el tag que el término featured, como ya decíamos. Aquí tenemos un segundo contenido destacado con la imagen, con un texto que no se ha promocionado en la página principal. Lo guardamos y ahora sí ya vemos como al cargarlo nos aparecen las imágenes en el slide de la parte superior, y así con todas las noticias que tengan el tag feature, como vimos. Esto creo que ya debe estar claro. Vamos ahora con el tema de los menús, porque por defecto, como vemos, no aparecen. Tenemos el menú con el de HTML en los laterales, pero en la parte superior no aparece ningún menú cuanto antes los teníamos. Para configurarlos vamos de nuevo a Administración, Construcción del sitio en bloques. Y podemos ver dentro de los bloques que aparecen, en los que están aún sin configurar, como aparecen enlaces primarios y enlaces secundarios. Seleccionamos enlaces primarios y vamos a marcar aquí que aparezca en la región Primary Links. Podríamos ponerlo en Secondary Links también o en cualquier otra para que aparezca bien. En cualquiera de estas dos podría quedar, porque el tipo de enlaces, de menús que va a crear ahora, puede que en algunos casos nos interese que aparezcan uno u otro. Vamos a poner de momento tal como está: primarios en Primary Links y secundarios en Secondary Links. Pulsamos sobre guardar bloques y ya los tenemos configurados. Observa como aquí arriba nos aparecen ahora las clases que teníamos creadas. Están en Primary Links. Recuerda que podíamos aparecer que los menús aparecieran bien aquí o bien aquí. En Secondary Links no tenemos ninguno. Vamos a ir a Administración, Construcción del sitio, Menús, y pulsamos en enlaces secundarios. Y por ejemplo aquí en enlaces secundarios vamos a crear uno que nos lleve a inicio. Vamos a poner front, como ya sabemos que hay que hacer en el título inicio. Sin más, pulsamos en guardar y ya vemos como aquí nos aparece en inicio. Desde luego se pueden crear submenús como del mismo modo en el que lo hacemos con este tipo de menús desplegables. Con esto tenemos una primera configuración de nuestro sitio con el theme específico para Scholar 2.0. Ya digo que cuenta con muchas otras opciones, con regiones configuradas para adaptarlo como queramos. Por ejemplo, puede que este Live Show esté bien para la página inicial, pero no queremos que aparezca en el resto de las páginas porque ocupa y puede ser repetitivo. Pues eso se puede hacer de modo muy sencillo. Para eso tenemos que ir dentro de nuestro theme. Ya tiene también muchas páginas configuradas. Para poder trabajar con esto hay que saber cómo están configurados los themes. Recuerda que en el curso de Drupal práctico lo hemos estado viendo y seguiremos viéndolo más en profundidad. Simplemente PasteTPL PHP es donde se hace la configuración genérica. La copiamos, la pegamos y a la copia vamos a llamarle page-front.tpl.php. De este modo, este es el theme que se le va a aplicar, PageFront.php, solo a la página principal. Y ahora lo que hacemos es editar PageTPL.php y eliminamos el lugar donde aparece el slideshow. Aquí tenemos ese archivo PageTPL.php y buscando
Simplemente hay que saber moverse un poco. Aquí tenemos donde aparece PHP if carousel, div y de carrusel. Vamos a eliminar este div completo. Esta es la llave de cierre también, y ya vemos, ya no nos da ningún error, y ya hemos eliminado el carrusel. Lo guardamos. Si ahora volvemos, estamos en la página inicial. Puede que a lo mejor haya que limpiar la caché para verlo de nuevo, pero esta página inicial tiene que seguir igual porque fue lo que indicamos. Pero ahora, si vamos a cualquier otra de las páginas del sitio, por ejemplo a mis clases, vemos cómo aparece el mismo aspecto, pero ya no aparece el slideshow porque lo hemos eliminado. Si volvemos a inicio, de nuevo aparecerá. Ahora solo está en esta página. Es simplemente por poner un ejemplo, pero así podríamos configurar y personalizar hasta el más mínimo detalle nuestra aplicación. Terminamos este vídeo tutorial. Decíamos en el anterior que íbamos a empezar a ver la creación de contenidos. Hemos creado ese contenido artículo, pero en el próximo empezaremos a verlo más en profundidad. Pero quería terminar viendo un ejemplo de esta flexibilidad que nos permite Drupal. Estoy trabajando en la creación de un espacio. Utilicé para ello Organic Groups, creé un grupo llamado Historia del Arte y que se encuentra dentro de este sitio creado en Drupal. Pero observa como cuando pulsamos para ir a ese grupo, que se encuentra, ya digo, dentro de la misma página, pero accedemos a un sitio con un aspecto totalmente distinto, ya que a los grupos le podemos aplicar una plantilla diferenciada, que es lo que se hace en este caso. Aquí vemos una forma de poder crear contenidos, que es lo que vamos a hacer en el próximo vídeo tutorial. Esto está creado a partir de vistas y paneles. Es un panel que está formado por una parte superior, dos centrales y una parte inferior. Y en estas dos centrales se van mostrando vistas en la que irán apareciendo distintos contenidos de esa vista, paginados, que se podrán modificar moviéndose. Es simplemente un ejemplo de cómo se puede personalizar totalmente la configuración de contenidos, organizarla del modo que queramos. En este caso también se utiliza un sistema para crear distintas secciones, como vemos aquí, lo permite dentro de Groups. Este sería para un siguiente apartado sobre otra de las obras a ver, en el que de nuevo creamos una página dentro de Organic Groups diferenciada con el aspecto que queramos. Esto es un ejemplo de lo que vamos a ver en el próximo vídeo tutorial sobre cómo crear contenidos para nuestro sitio. Vemos cómo está distribuido esta parte superior con información que se mantiene, es en este caso un contenido HTML, la parte central con dos columnas que son dos vistas que recogen información de dos contenidos, con un contenido por página, se podrían poner más, y el resto paginado para ir moviendo con la posibilidad de paginación, y abajo otro contenido también estático con información genérica sobre la lámina que se está comentando en concreto. Pues nada más por hoy, solo decir que el que no quiera llevar a cabo todo este proceso que hemos visto, simplemente instalando la versión que irá junto con este vídeo tutorial de Escolar 2.0, ya lo tendrá instalado con el aspecto similar al que estamos viendo ahora en pantalla. Pues nada más por hoy, yo soy Jesús Conde, nos vemos.